un nuevo encuentro de este ciclo que llamamos Liderazgo, Agilidad y Conciencia. Es un ciclo que estamos llevando adelante con Gustavo Quirós, donde vamos haciendo encuentros, donde tenemos un invitado, tenemos una pregunta disparadora y un rato donde hacemos una introducción a la temática y donde hay un ida y vuelta entre nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, y los organizadores del ciclo. Y después abrimos el espacio para preguntas que quieran proponer ustedes. Para eso vamos a estar usando una aplicación, una página web que se llama Slido. Después se las voy a estar pasando el link, donde van a poder cargar la pregunta que quieran y van a poder votar qué preguntas les interesa que exploremos, que repasemos. Por lo general, más o menos el ciclo estará durando 1 hora y cuarto, 1 hora, 1 hora y cuarto, y solemos hacia el final siempre abrir el micrófono y generar un rato más íntimo con aquellos de ustedes que tengan ganas también de charlar y abrir el micrófono y por ahí profundizar en alguna de las preguntas que surgieron o en los temas. Así que siempre hacia el final del ciclo hacemos esta posibilidad de abrir y que sea más micrófono libre y poder profundizar en aquellos temas que más les hayan interesado. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Nuestra invitada de la fecha es una conocida mía de hace un tiempito, Alejandra Marcote. La verdad que, bueno, compañera mía en la Universidad de San Andrés, en un par de programas. Es CEO de Aprender del Error, es coach organizacional. ¿Qué más sos? Sos un montón de cosas, Ale. ¿Querés contar? Ayúdame si querés, o qué otras cosas sumarías en Dale, y bueno, que coach era contadora, así que recorrí un largo camino desde estar en el Excel analizando proyectos atrás del escritorio, ¿no? Hasta redefinir a dónde quería ir, o por lo menos qué quería estar haciendo de mi vida, que no quiere decir que esté totalmente resuelto, siempre es una búsqueda, pero bueno, han sido años de ir por un montón de lugares, trabajando más desde el coaching, desde la capacitación, mucho trabajo con emprendedores y también, bueno, hoy más que nada acompañando equipos también, ¿no? Buenísimo. Bueno, bienvenida, muchas gracias por sumarte hoy al ciclo. Y si te parece, ya empezamos a conversar un poco sobre lo que pusimos como pregunta convocante. Siempre hay alguna pregunta o una frase, y en esta oportunidad estuvimos hablando de esta intersección o en este espacio que combina el liderazgo, la conciencia y el aprendizaje del error o de las cosas que nos van sucediendo, ¿no? En esto de trabajar en el liderazgo, en esto de trabajar con agilidad. ¿Qué es lo que te dispara a vos? ¿Qué es lo que te vino a la cabeza cuando definimos un poco este título? Yo creo que hay muchas relaciones que probablemente las vayamos encontrando también durante la charla, ¿no? Por un lado, cuando empecé a trabajar con todo esto de aprender de los errores y de las cosas que no funcionan o que no salen como esperábamos, podríamos después meternos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de error, de falla y demás, que me parece empezar a hacer esas distinciones está muy bueno. Creo que ese tema se relaciona mucho con la ampliación de conciencia y con empezar a deconstruir, hoy se habla mucho de construir, pero creo que deconstruir nuestra relación con el tema, ¿no? Cómo trabajamos nosotros y cómo tratamos y cómo nos vinculamos con las cosas que no funcionan, ¿no? A veces podríamos decir con las cosas que no funcionan y también con las cosas que sí funcionan, ¿no? Creo que hay una relación que tiene que ver con la cultura, por supuesto. Desde que éramos chicos tenemos cierta concepción sobre, uy, qué es pifiarla, qué es un error y qué me dice que yo me equivoque, ¿no? Y creo que esto relacionado con el liderazgo, bueno, justamente necesitamos repensar esa relación, porque ya no estamos en la escuela, ya no estamos hace unos cuantos años donde teníamos todas las respuestas en un manual, ¿no? Cuando empezó por ejemplo, esta pandemia, yo digo, bueno, si alguien nos llama pensando que vamos a tener todas las respuestas, la verdad que está equivocado, porque en la escuela teníamos el manual, por lo menos acá en Argentina, el CAPELUS, de tal grado, pero ahora no tenemos ningún manual para la pandemia ni para saber
cómo vamos a transitar esto y necesitamos experimentarlo, ¿no? Y entonces, si necesitamos experimentar, es muy probable que haya cosas que no salgan como esperamos. Así que creo que un líder, una líder, y cualquiera de nosotros, en realidad, trabajando su liderazgo personal, necesita repensar y resignificar la relación con, bueno, con lo que no sale como esperamos. Ujú. Algo que te quería... A mí me trae a la colación algo parecido cuando estaba pensando en el título, pensaba mucho de algo que apareció en alguno de los otros encuentros, de la pandemia nos atraviesa, así que vuelve a aparecer una y otra vez en los encuentros. Creo que algo que quedó visto es que todos nos equivocamos, o sea, no hay empresa que le haya pegado el pronóstico este año ni por, ni por exceso ni por defecto, pero nada de lo que pensamos muchas veces en un liderazgo tradicional, de certezas, de planificación y anticipación, ocurrió. Y creo que eso, bueno, es interesante si uno lo puede capitalizar, si uno tiene el ejercicio de la conciencia, puede darse cuenta y registrar eso que está pasando alrededor y ver cómo determinados sucesos nos quiebran mucho de lo que tenemos puesto en la cabeza respecto a liderar es tener la razón, liderar es no equivocarse, liderar es marcar el camino correcto y amigarnos un poco con somos seres humanos, nos vamos a equivocar, en un contexto donde además eso está tan evidente y tan a flor de piel. ¿Vos creés que las organizaciones están teniendo un registro de esto? ¿Hay realmente este nivel de conciencia? ¿O dependerá mucho de cada uno, dependerá mucho de cada cultura organizacional? ¿Cómo lo ves eso? Mira, en todos estos años, a ver, te cuento un poco de estos años y lo que estoy observando ahora. En estos años lo que yo escuchaba era mucho el discurso, ¿no? De tenemos que aprender de las cosas que no funcionan, de las fallas, de los errores y demás, y estaba mucho desde el decir. En el hacer lo veía bastante poco. Quizás algunas organizaciones que estaban empezando a cambiar algunas creencias, ¿no? Como un poco su cultura al respecto, pero estaba como muy en el decir. En este momento yo creo que hay muchos que observan la importancia, pero me da la impresión que quizás tampoco se están tomando el tiempo, que no debería ser mucho, pero hacerse el espacio de la reflexión y decir, espera, ¿cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo? No hablo nada más de los resultados que estamos obteniendo, hablo de cómo estamos trabajando, cómo las personas se encuentran en este momento en el equipo, ¿no? Qué espacios de aprendizaje, incluso la reflexión de qué espacios de aprendizaje estamos teniendo. Me parece que todavía queda mucho en las intenciones, porque a veces el espacio de silencio o el espacio de compartir, a ver, pongámonos a reflexionar sobre esto, creo creo que no, todavía sigue sin estar. Y eso tiene que ver con una cuestión personal de las personas. ¿Está metido el ego en eso? ¿Es simplemente la persecución continua de resultados en la organización que me lleva a tener que dejar eso de lado? ¿Dónde sentís que suele estar la traba? A ver, yo te comparto, esto es una impresión personal, creo que hay un mix de cosas, ¿no? Por un lado tenemos, hay personas que como bien vos decías, ¿no? Esto requiere un cambio en el mindset del líder, probablemente. Entonces, personas que les cuesta mucho asumir que hay decisiones que toman y que no tienen el resultado o el impacto deseado, bueno, eso por empezar para mí ya es una restricción o es una traba, porque probablemente no se generen los espacios en los equipos para conversar acerca de ese tema, ¿no? El líder que no está posibilitando tal vez esos espacios de aprendizaje. También, digo, la cultura organizacional en muchos casos creo que no está, digamos, que no está orientada en ese sentido, ¿no? En el de generar los espacios de aprendizaje. Entonces, también hay como muchos mensajes contrapuestos, ¿no? Creo que esto de los dobles mensajes o los mensajes contrapuestos acompañando a algunos equipos que están en este proceso de agilización, podríamos decir, ¿no? Las compañías que están en transformación digital y que en muchos casos dicen somos ágiles ahora y somos digitales
y por supuesto que están con todo el entusiasmo de hacerlo, pero sin embargo, en el día a día los equipos reciben mensajes que son muy distintos, ¿no? Experimenta, ahora sos un equipo ágil, entonces podés experimentar, pero al mismo tiempo decime qué es lo que vas a hacer y cómo vas a solucionar este tema del cliente, y decime como un plan en 6 meses. Bueno, y presentame el hito, qué es lo que vas a haber hecho para el mes. Esto te lo digo porque lo viví, no porque no de otra cosa. Entonces las personas están como súper así, ¿no? Como, pero soy ágil, ¿no? Porque está esto, pero soy ágil, pero hago un experimento, quizás para quienes no están muy en el tema, ¿no? Esta idea de experimentar, por ejemplo, con equipos de banco. Bueno, entonces queremos hacer un cambio que favorezca al cliente en X cosa, y de repente el equipo decir, bueno, vamos a probar tal cosa, pero esto es lo que va, esto es lo que va a funcionar. Y de repente proponerles, bueno, hagamos un experimento, vayan a la sucursal, esto prepandemia, vayan a la sucursal, prueben, digan, por ejemplo, si van a conversar y a pedirle que experimenten esto a 100 clientes, ¿cuántos clientes deberían como estar ok para que este experimento consideremos que podemos seguir adelante y vamos a desarrollar algo de eso? Y el equipo tranquilo. No, 90% de los clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en realidad el ok se lo dan el 10 o el 20? Al equipo le cuesta un montón admitirlo. Vuelve y dice, no, pero igual esta es la que va, ¿no? Porque los clientes quizás no entendieron de qué se trataba, o no lo explicamos bien, o esto no lo mostramos. Hay todo un tema que por un lado tiene que ver con el mindset que tenemos de tener todas las respuestas y de ser expertos y demás, pero también con una presión muy fuerte que hay a veces por esto que te decía antes. Bueno, pero en un mes, ¿qué vas a haber hecho? Pero la persona todavía, el equipo todavía no fue a experimentar y no sabe muy bien por dónde va a ir. Y creo que los mensajes, estos contrapuestos que hay hoy en las organizaciones, que quizás a veces no se mide el impacto a nivel cultural que eso tiene, bueno, creo que desorientan bastante, ¿no? La gente, al fin y al cabo, en una organización muy tradicional, muy jerárquica, en donde que algo no funcione o no salga como se esperaba, muchas veces tiene un temor al castigo, y lo voy a poner entre comillas, que el castigo puede ser de distintas formas, ¿no? Que alguien te corra, que un jefe te mire mal o te hable mal, o sencillamente que quizás no te asignen otro proyecto o no tengas la oportunidad de estar en otro proyecto en donde te gustaría. Entonces, quizás empezar a ver dónde estamos parados también en la organización y desde el liderazgo. Por eso creo que el liderazgo acá es fundamental. Sí, definitivamente. Me quedo pensando en muchas de las cosas que comentás. En términos de la estructura mental de las personas, somos seres sesgados y nuestros sesgos, entre otras cosas, sobreatribuyen efectos. Muchas veces la gente habla de cultura de experimentación, pero al menos en mi experiencia, no entienden bien qué significa un experimento y a veces se desayunan que un experimento puede no salir de la manera que está planificada. Si volvemos un poco a la definición de lo que es el pensamiento científico, porque al final de cuentas es un método, la experimentación, pocos se acuerdan de que en el método científico vos buscás rechazar la hipótesis nula, o sea, vos buscás que aquella hipótesis que vos establecés se rechace, porque si no serían todos sesgos de confirmación, donde simplemente harías todas las cosas que demuestran que el cliente hace lo que vos esperás. Creo que el diseño experimental tiene esa patita que las empresas no terminan comprándolo. O sea, cuando dicen compro cultura de experimentación, al mismo tiempo compro el expertise y el seniority y traer directores o gerentes que tienen una gran lista de éxitos, no una gran lista de fracasos, y por eso los traigo, y eso genera, me parece, en las personas como esa famosa frase que teníamos acá en la Argentina, decir, la Argentina está condenada al éxito, ¿no? Como decir, la hemos pifiado tanto, tenemos tanto problema que deberíamos haber aprendido algo en el medio, y que en realidad no es una condena, es un hecho a buscar consciente. Creo que hay mucho, como vos decís ahí, de liderazgo declamativo, ¿no? Y también de un falso paradigma de agilidad, donde sí, suena muy lindo esto de la horizontalidad, y suena muy linda la coparticipación, pero la práctica de la coparticipación es compleja, la horizontalidad también lo es,
cuesta distinguir el liderazgo si no es basado en lo taxativo, porque el líder que ordena sabemos todos quién es, pero el líder que inspira a veces no es el líder que todos creemos que es líder, y eso creo que, nada, vuelve complejo. Creo que, como vos muy bien decís, hay un mix de cosas, pero al final de cuentas es trabajando sobre los aprendizajes que esta cultura de innovación y de aprender de error realmente despliega todo su valor. Y por eso te preguntaba al principio lo de la pandemia, porque de alguna manera, fíjate que tendríamos que tenerlo bien sensible todos, porque lo estamos atravesando, y aún así me pasa algo parecido a lo que vos contabas. Algunas empresas empezaron a replantearse, pero bueno, las creencias organizacionales, individuales son tan fuertes que es como que te vuelven a arrastrar. Y si de alguna forma uno no hace un esfuerzo por incrementar su nivel de conciencia en estas cosas, lamentablemente volvemos a caer una y otra vez en los hábitos, ¿no?, que ya teníamos. ¿Qué se te ocurre o qué cosas has probado vos? ¿Cómo se trabaja para que estos aprendizajes permanezcan, estén ahí y de alguna forma se puedan capitalizar? Mira, yo creo que, por eso decía, me parece que por un lado, trabajar desde el liderazgo personal, más allá del líder como decimos, ¿no? La persona, ¿no? Creo que hay distintos focos. Uno es cómo generamos contextos de aprendizaje en la organización o cómo generamos espacios en donde podamos hablar libremente de esto. Eso por un lado, y por el otro, la ampliación de conciencia de cómo nos relacionamos con lo que nos funciona, ¿no? Voy primero por este. Este me parece que tiene que ver con trabajar con las personas en su vínculo, en qué me pasa a mí cuando hago algo y eso no tiene el resultado esperado. Me parece que, ¿qué me pasa con eso? ¿Qué creo yo de mí? En estos años una de las cosas que vi es que digamos, gran parte de las personas a las que les cuesta quizás compartir, hablar, y esto no hablo necesariamente de la organización, emprendedores y demás, tiene que ver con que creen que si algo no funcionó, ellos son un fracaso, ¿no? Que hay una falla en ellos. Entonces, cuando Del tipo, te iba a decir, del tipo, si yo soy mis resultados, si los resultados no están, ¿qué soy yo, no? Si no está ahí totalmente, el resultado, ¿dónde quedo yo como persona? ¿Sí? es que totalmente, yo creo que esa asociación es lo más potente que hay cuando uno logra como justamente desasociarla. Creo que es súper potente para que la persona pueda trabajar. O sea, yo no soy este éxito que conseguí y yo no soy este fracaso, le vamos a poner entre comillas, suponiendo que es un objetivo que no logré. No soy nada de eso, sino que soy una persona que experimenta distintas situaciones y que en una le va muy bien, mejor que lo que esperaba, y en otra le va peor o no salió. Pero cuando yo logro desacoplarme, creo que eso es súper potente, porque ahí ese resultado no habla de quién soy yo, no habla de mis fortalezas, no habla de mis oportunidades de mejora, o sea, lo veo como algo y lo puedo observar como algo separado de mí. Y esto hilvanado, está el modelo de Carol Dweck, ¿no? El de mentalidad de crecimiento, y creo que ahí es muy potente cuando uno lo habla en relación a qué efecto tiene. Para quienes no lo conocen, Carol Dweck desarrolló una teoría de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, ¿no? Y ella dice cómo hay personas que les va mal y pueden tomarse eso como un desafío. Y entonces me parece muy interesante la conexión que ella hace con el resguardo que uno hace de la imagen cuando eso pasa. Si yo creo que soy mis resultados, si yo creo que soy ese fracaso, entonces voy a intentar guardar mi imagen. Y no voy a poder hablar libremente de eso. Voy a intentar ocultar esa situación. Entonces ahí me pregunto qué pasa cuando yo creo que soy mis resultados y qué pasa en una organización, qué pasa en una cultura que también que cree, digamos, o que genere esa cultura fija, podríamos decir, ¿no? Donde las personas no pueden hablar de lo que realmente importa, de los problemas que tienen para resolver, porque tienen que guardar su imagen. Porque si no, hay digamos, si no, alguien está esperando para echarles la culpa de lo Claro. que no funcionó, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una relación interesante también para ver. ¿Cómo me veo yo? ¿Cuál es mi vínculo con los errores y con lo que no funciona? Digo no funciona porque ese fracaso y falla a las personas les resulta pesado, pero
cuál es mi vínculo con eso, y también la organización culturalmente, cómo toma ese tema, cómo se vincula con ese tema. Lo guardamos y tenemos las reuniones como sí, en donde hablamos de cualquier cosa, menos de todos los problemas que hay, de lo que no está funcionando y demás, o ponemos sobre la mesa, porque eso no va a afectar mi imagen, al contrario, va a hacer Totalmente. que yo sea súper valioso o súper valiosa porque estoy hablando de lo que tenemos que hablar y de lo que nos importa, y no nos vamos después de 2 horas diciendo de qué estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué vamos a solucionar con esto? A mí siempre lo conecto esto con el modelo de management 3.0. En el modelo 2.0, los líderes como que sienten la necesidad de mantener la máscara para que no se vea la grieta organizacional, pero la grieta se ve por todos lados, la gente la identifica, y en vez de encontrar un puente con las personas, con los colaboradores en los equipos, los líderes, la disfrazan, te lo pintan. En muchas organizaciones cuando te dicen, tengo un desafío para vos, sabés que tenés que salir corriendo, porque desafío significa tengo un muerto para tirarte. Y eso tiene que ver para mí con esa cultura también de disfrazar, de maquillar, ¿no? Maquillar justamente como tapemos aquello que es una imperfección que nos hace humanos, pero que también es un habilitador, me parece a mí, cuando uno lo sabe manejar. Habilitador en el sentido de todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos. Si aprendemos a hacer algo con eso, vamos a crecer como personas. De hecho, Lean Management habla de un error es una gema, en el sentido de que solamente podés mejorar un proceso cuando ese proceso no funciona de la forma que te esperas. Si los procesos funcionan siempre del mismo modo, probablemente no estás haciendo suficientes mejoras, no estás saliendo a conocer o a conseguir nuevos clientes con nuevas necesidades, y estás más estancado en lo que en lo que Carol Dweck manifiesta como un mindset fijo, ¿no? O en quedarnos con las mismas cosas. Pero al final de cuentas creo que, como decís vos, hay un ejercicio muy, muy importante del desarrollo de conciencia. Y también, no sé en tu experiencia, pero en la mía sí creo que con el tiempo me voy dando cuenta de acompañar y trabajar con organizaciones que sí, mientras más arriba te mueves en la estructura, más palanca conseguís. Mientras, o sea, me parece importante que todos seamos genuinos, pero mientras el de arriba más en mármol se muestre, menos alienta esa cultura, ¿no? A mí me causa gracia las organizaciones que alientan la espontaneidad, pero al CEO lo entrenan durante 6 meses para que dé una charla de 5 minutos y para que parezca súper natural haciendo algo que detrás se entrenó. Es como que no terminan de hacer ese clic que yo digo en una organización 3.0, el primero que se puede reír de sus propios errores y capitalizarlos y reconocerlos es los líderes que están más arriba. Y también creo que hay algo ahí cultural, porque en otras sociedades la relación con los errores es distinta. Yo creo que los occidentales estamos muy conectados con la visión de el error es vergonzante, te genera vergüenza, o mejor dicho, te genera culpa más que un movimiento, porque la culpa lo que te remite es, bueno, no me quiero sentir culpable, que incluso tiene una concepción más con el pensamiento judeo-cristiano de premio o castigo. Haces las cosas bien, te premian; haces las cosas mal, te castigan. Entonces, cuando las cosas no salen del modo que esperamos, tratamos de, bueno, la culpa será del que no estaba, la culpa serán las circunstancias. Los orientales, esa era mi idea, están más conectados con el sentimiento de vergüenza, y la vergüenza no tiene tanto que ver con mi autoestima, sino con qué acciones concretas voy a llevar adelante para no volver a sentirme avergonzado. ¿Viste esto de, no sé, voy a una fiesta y en la fiesta voy vestido de una manera e interpreté mal, todo el mundo fue vestida de otra? Y el sentimiento de vergüenza te hace decir a vos mismo, la próxima vez voy a consultarlo y voy a evitar ir así, porque la verdad que no me gustó pasar calor yendo totalmente diferente. Ahora, cuando vos lo trabajás desde la culpa es, pero ¿quién fue el que me avisó? ¿Y por qué no avisaron bien que había que venir vestido de otra manera? Y entonces esto, bueno, en realidad no es que yo estuve mal, sino que todos los otros son los mal vestidos. Me parece interesante eso, y también tiene que ver de alguna forma con una visión por ahí más cultural. Fuimos desarrollados o fuimos crecidos, ojalá que las futuras generaciones no, pero
al menos de mi generación, reconozco mucho eso del sentimiento de la culpa, frente a que las cosas no salgan del modo que esperamos también. Sí, a ver, de ahí tomo varias cosas. Por un lado, lo primero que dijiste, lo de liderar con el ejemplo. O sea, yo creo que cuanto más arriba haya alguien que esté trabajando esto, mucho mejor. Porque en general viste que está esto de necesito que trabajes con los equipos, ¿no? Y quizás el equipo rema, pero pasa esto que decíamos, de que le empiezan a venir mensajes contrapuestos. Entonces, o por ejemplo, en esto de el trabajo con los errores, con las fallas y demás. Yo siempre digo, con quien primero hay que trabajar es con los líderes, con los que están al frente de los equipos, con quien miran los equipos, ¿no? Porque vos puedes trabajar mucho con las personas que integran un equipo, pero de repente, si algo no funciona o si hacen un experimento y no tienen el resultado que esperaban y se dan vuelta y la cara que encuentran no es muy feliz, o hay alguien que les está diciendo, pero no puede ser y demás, entonces todo eso se derrumba y volvemos hacia atrás. O, por ejemplo, esto que yo te decía mucho desde lo discursivo que está en las organizaciones, hay que trabajar con los errores, hay que aprender de las cosas que no funcionan y demás. En el discurso está divino. Ahora, yo digo muchas veces, ¿cuántos líderes, cuántas personas abren una reunión o se ponen en primera persona a contar, quizás, bueno, la verdad que tomé esta decisión y no tuvo el resultado que esperaba, o la verdad que hice esto y no funcionó, bueno, ahora voy a hacer otra cosa? ¿Cuántos realmente se ponen a abrir una conversación y antes de pedirle a otros que cambien su mirada y que lo hagan, lo hacen ellos, ¿no? Y me parece que eso es básico, porque en la medida en que uno ve que las personas a las que admiramos o las personas que estamos mirando y que dicen de alguna forma para dónde va la organización y demás, si tienen esa postura, si tienen esa actitud, como una actitud genuina, no porque alguien me dijo que, y lo digo, sino como que Tal se cual. nota que La es gente se da cuenta enseguida cuando no es genuino, ¿no? Claro, claro, tal cual. ¿Viste? Como cuando decís, me dijeron que fui al curso de escucha y entonces estoy escuchando. La ves a la persona que está así escuchando, pero después cuando todos terminan de hablar, igual sigue con la misma idea que tenía antes, porque la escucha era como que tenía que quedarse callado, no una escucha de voy a ver qué dicen los otros y eso transforma mi mirada sobre lo que estamos construyendo. Bueno, es lo mismo esto, ¿no? Si yo tengo esa mirada de que, digamos, si yo no soy el primero que comparte esa mirada, de que puedo hablar de eso y no pasa nada, no pasa nada no quiere decir no tomar responsabilidad, aclaro, ¿no? Porque, digamos, pero no pasa nada en el sentido que podemos generar un espacio de conversación seguro sobre el tema. No va a ser esto una batalla campal, voy a compartir esto. Me parece que el liderazgo es clave, como en tantas cosas culturales, ¿no? Ya eso nos evita estar haciendo 800 talleres que a la primera de cambio, cuando pasa algo, si el líder dice otra cosa, se cae así, como un castillo de naipes, y los 800 talleres no lo guardamos. Eso por un lado. Y por el otro lado traías la culpa y la vergüenza, que me parece que son claves en este tema. Yo ahí tengo una mirada, por lo pronto, como la culpa más, la culpa aparece y hay mucha energía en las organizaciones puestas en esto, a ver a quién culpamos del asunto, ¿no? Como, a ver cómo hacemos para zafar de esa y culpamos a alguien. Deben ser los Entonces, consultores, claro, deben ser los consultores externos, cambiemos de consultores. claro, tal cual. Bueno, o sea, ese es el tema, ¿no? ¿A quién culpamos? Y bueno, y si hay alguno que justo habló de eso, listo, toda la culpa ahí. Entonces, yo siempre pregunto esto, ¿dónde está la energía? ¿Está puesta en culpar a las personas o está puesta en entender qué pasó? Que no quiere decir que la persona, o sea, que cada persona no se responsabilice por lo que sucedió, o por analizar, a ver, analicemos qué pasó, pero es distinto de echar la culpa y de estar castigando y toda la energía ahí, y después el resto de la organización no sabe muy bien qué pasó. Yo trabajaba, les decía que, digamos, mi vida anterior era contadora, y trabajé mucho tiempo en control de gestión. Entonces, ahí, obviamente nunca me imaginé que iba a trabajar en esto de aprender de los errores, ¿no? Pero algo que yo veía era como muy la organización, si se quiere, en números, o sea, como muy globalmente, eh, y yo he presenciado situaciones donde, por ejemplo, hubo un fraude, que podría ser, digamos, un error llevado al extremo, que sería algo hecho a conciencia para hacer un daño. Pero
por ejemplo, ese tipo de situaciones que han pasado no se compartían, no se compartía, la conversaban entre 2 o 3 personas, que eran los más altos directores, y el resto de la organización no podía saber qué había pasado. Y yo lo que digo es, quizás en esos casos, por ejemplo, se corría a personas, se despedía gente, pero no había un análisis sistémico de por qué se había llegado a, por ejemplo, dar esa situación. Eh, entonces eran situaciones o donde, digo, ahí yo digo el fraude, pero también donde había quizás grandes errores que llevaban, no sé, a multas y demás. Pero en general la organización no aprendía de ese tema. Eran como temas tabú que se compartían eh, a determinado nivel. Y eso yo creo que es muy perjudicial para la organización, porque queda encapsulado el aprendizaje y no se puede tomar una medida para construir algo distinto. Eh, y sí se echaba la culpa a determinadas personas. Y el tema de la vergüenza, lo que a mí me dispara es que a veces el tema de la vergüenza para muchas personas tiene que ver con no soy suficiente o yo no tengo todos los recursos, también está esta mirada de la vergüenza, ¿no? Como, no es que hago algo mal, sino que yo no tengo todos los recursos para hacer algo bien o distinto, ¿no? Entonces, de vuelta, tiene mucho que ver con la identidad. Y algo que se me viene acá en este sentido es que también la vergüenza muchas veces ha sido utilizado, a veces adrede, a veces no, porque es algo quizás aprendido, como una forma de control, Sí, o sí, como una forma de que las personas no puedan hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como me da mucha vergüenza porque eh, tuve este resultado que no era el esperado, y si esto se conoce, yo no soy lo que se esperaba que fuera y demás, entonces se guarda bajo la mesa, y bueno, y hay también quizás personas que utilizan esto también como una forma de control o de mantener a algunas personas como a raya, por muy feo que suene, la verdad que es algo que me parece que también hay que estar atentos en estas temáticas. totalmente, sí, sí. Ahí obviamente lo conecto con otras cosas que también están vinculadas al liderazgo, pero que cada vez más a menudo vemos donde se pone a la víctima, se exhibe a la víctima o se trabaja con la vergüenza de las personas, en lugar de ponerlo sobre el victimario, es sobre la víctima que cae. Muchas veces el juego de la vergüenza hace que, bueno, dale, contalo delante de todos, ¿sí? Eso a veces también dificulta, ¿no? Súper, súper interesante y me gustan las derivaciones. Si te parece, yo abriría el espacio para las preguntas. Ya tenemos algunas que estaban en el formulario de inscripción y también le voy a compartir a todos los que están en la charla y por ahí que se sumaron recién. Voy a estar proyectando en pantalla una página de Slido en este caso. Slido es una herramienta que permite que interactuemos, parecido a Mentimeter y a muchas de estas herramientas que se están popularizando ahora para poder interactuar. Y la idea de estas herramientas es que ustedes puedan subir las preguntas que tengan sobre la temática, sobre lo que estamos hablando ahora, sobre lo que estaba contando Alejandra o alguno de mis comentarios, y tienen al lado un botoncito, un me gusta, que les permite votar, y eso va a hacer que se prioricen automáticamente las preguntas en función del interés. Así que les comparto en este momento mi pantalla, si lo pueden ver. A ver si... Claro que la tecnología, ahí está. Siempre se declara en rebeldía cuando la necesito. Ahí está. No, ahí está, se porta bien la tecnología. Muy bien. Están viendo mi pantalla. La página es slido.com, el código es 70290. Ahí ya tienen algunas preguntas, pero pueden agregar las que quieran ustedes. Y les voy a dar unos segunditos como para que puedan votar con este dedo me gusta, y eso nos va a ayudar a poder priorizar o ver qué preguntas tienen ganas que contestemos. ¿Sí? Si alguno tiene algún inconveniente, me escribe por el chat. Simplemente pueden entrar desde el celu o desde la compu, slido.com 70290, o también tienen el código acá QR si lo quieren escanear con el celu, para poder agregar preguntas o votar algunas de las que están en pantalla, así las vamos respondiendo con Ale.
¿Han podido acceder? ¿Están pudiendo entrar? Sí, ahí hay una que tiene un voto, muy bien, alguien se animó. Se animó. A ver, unos minutitos más para que puedan entrar y ir votando. Están pudiendo. Ah, perfecto, ahí sumaron otra, perfecto, otro voto. Están pudiendo acceder. Si no, escriban por el chat. Por ahora veo pocos votos. O están tímidos o no pudieron entrar. O no están del otro lado. Muy bien. Bueno, mientras van cargando, ahí me están contestando. Ah, que no existe el evento. Carolina dice que sí se puede votar. Marina pudo con el QR. Tienen problemas de intermitencia, ok. Bueno, sí, no se preocupen. Por ahí desde el celu, el sitio es. Pueden ¿Cómo? dejar alguna, digo, quizás pueden dejar alguna acá, si no en el chat también, si no Claro, llegan tal a cual. poder. Tal cual. El código es 70290. Tal vez hay algo en el código. Voy a probarlo. Bueno, yo voy a probar con el QR solo para quedarme tranquilo. ¿Y te parece? Vamos con la primera. ¿Cuáles son los errores más comunes que nos dejan grandes lecciones? Que es como una gran generalización, ¿no? Sí, sí. Es así como amplia, amplia. Todas las preguntas son un desafío. Bueno, acá doy mi mirada, ¿no? Del tema. Claro. Yo siempre digo, primero en general de los errores y de las fallas es como bastante difícil generalizar, porque creo que todo es contextual y tiene también es como el impacto en cada persona. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es coachar a algunos líderes y a personas, por ejemplo, en las organizaciones, hacer unos pequeños eventos en donde comparten con otros sus historias o proyectos que no han salido como esperaban, porque como te decía, en general no es tan fácil o no le resulta tan fácil a las personas así de una por contarlo y profundizar en eso. Y cuando me dicen, ¿y qué error cuento? ¿Qué falla cuento? Y lo primero que yo les digo es aquella que te haya impactado a vos. Porque quizás muchas veces la noción de algo, de que algo no funciona, o de lo que es un gran error para uno, para otro puede no serlo. O lo que en una organización es, para otra organización puede no serlo. Entonces, en general, acá hago una distinción, en general las fallas, los fracasos tienen que ver básicamente con que yo tenía un objetivo, quería conseguir algo y eso no se dio, no funcionó, por lo cual es tan subjetivo como personas haya. Eh, con lo cual, por eso digo, no, yo no creo que haya en particular un tipo de error que nos deje grandes lecciones. No sé, cuando hablo con emprendedores en general puedo decir, bueno, a ver, los emprendimientos en general no funcionan en tales ámbitos por socios, porque planificación financiera y demás, pero creo que en sí, sobre todo quizás más en el ámbito organizacional, eh, depende mucho del contexto y depende de cada persona. Creo que hay personas que le contás algo y te dicen, pero eso no tiene mucho, ese error, eso falla, no es nada. Y para la persona era todo, porque quizás era como algo que quería que funcione y que quería lograrlo, y para la otra persona casi que no tiene sentido. Sí, algo que podría decir es esto entonces, respetar, creo que hay que respetar mucho qué es lo que le pasa al otro con esa situación, porque eso depende de cada uno. Y creo que un error por sí solo no deja grandes lecciones. Creo que hay que hacer un ejercicio consciente para que nos deje grandes lecciones, porque también podés ver a algunas personas que dicen, siempre me pasa lo mismo, siempre en mis equipos o en los equipos en los que estoy no funciona tal cosa, siempre no sé qué. Bueno, si siempre pasa lo mismo, ¿dónde estás vos en esa situación? Porque te vas a tropezar 850 veces con la misma piedra y te vas a quejar siempre de lo mismo. Entonces,
el error y el fracaso, siempre cuando dicen que siempre se aprende, yo creo que no siempre se aprende. Creo que No. se aprende haciendo un ejercicio consciente de mirarlo, de desapegarse un poquito de eso y decir, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estuve yo ahí también? Quizás qué hice, qué no supe hacer, qué no vi, pero no como una cuestión de culparse, sino como una cuestión de qué me está trayendo esto, para qué vino a mí y qué me puede dejar hacia adelante o qué puedo aprender yo de acá en más. Pero me Ah, parece que es muy particular eso. no, está buenísimo. Coincido coincido a pleno con varias de las cosas que dijiste. Por un lado, no sé si hay algo así como universales del error que le pasen a todos. Sí se me ocurren algunos por ahí más típicos que tienen que ver con ciertas cuestiones organizacionales, que es como que sí se tropieza con la misma piedra. Lo otro, creo que si no hay conciencia sobre el error, no hay aprendizaje. El concepto que algunos lo llaman Argyris hablaba de doble ciclo de aprendizaje, otros hablan hoy por hoy de metacognición, esto de si yo no trabajo activamente para identificar dónde están los elementos o hacer causa raíz, ¿no? Los ingenieros también tenemos un nombre para eso. Si no hacemos ese proceso, ese insight, esa introspección, no, definitivamente no va a haber un aprendizaje. Yo no creo que la pandemia nos vaya a transformar solo por la existencia de la pandemia, porque la gente que tiene cierta creencia y la sostiene y la mantiene rígida, yo siempre veo el mismo error. Van a ver flotando detrás mío un cubito mágico y van a decir, no, no, fue el viento que voló fuerte, porque no pueden concebir desde su propia instaurada realidad de que haya algo que pase flotando. Y a veces eso también pasa para explicar las cosas que no salen bien. Ahora, si me tengo que meter por ahí en aquello que yo más trabajo, que es acompañar a organizaciones, a equipos en su evolución, en su incremento de efectividad, en utilizar y balancear diferentes iniciativas para lograr un cambio organizacional, yo creo que sí muchas veces se cae en el reduccionismo y en el sobresimplificar los procesos o las herramientas, y creo que sí ese es un error de muchas transformaciones donde decimos, bueno, transformar es poner cierta metodología, ciertas herramientas que justo antes charlábamos. Tiene que ver con un articulito que publiqué la semana pasada y que trajo bastante vuelo, donde justo hablaba de eso. A veces sí creemos en soluciones mágicas, sí creemos que las cosas que reconocemos que son terriblemente complejas y que aún siendo adultos, performantes y trabajando en organizaciones muy grandes y que obtienen lucro, nos exceden, terminamos creyendo que porque pongamos un par de roles o apliquemos un par de herramientas va a funcionar, y no es culpa de la herramienta, digamos, así le perdimos la fe a Total Quality Management, le perdimos la fe a Six Sigma, le perdimos la fe a todo, porque la herramienta per se no cambia si no tenemos esa capacidad de inspeccionar. Creo que eso sí, al menos dentro de mi área de trabajo, es algo que me encuentro habitualmente. Y creo que sí es justamente el error de no mirar las cosas a nivel de conciencia, a nivel más profundo, y mirarlo con un poco de superficialidad. Pero no podría decir que ese es el único error que hay, simplemente para marcar algo con lo que me encuentro habitualmente en mi quehacer diario, ¿no? Igualmente adhiero a ese, o sea, creo, digo, porque si uno después se mete en organizaciones y en sectores o en áreas, bueno, encontraría ahí como una Claro. diversidad enorme, pero quizás esto que vos traes es algo que hoy está muy en boga porque están como todas las compañías o una enorme parte yendo hacia esto, bueno, nos estamos transformando, queremos ser más ágiles y demás, y entonces sí, digamos, cae esta reducción tal vez de la receta, que a veces también pasa, ¿no? Es como en lo personal, dame una receta y con estos 3 pasos seguro que ya voy a aprender de esto que no funcionó y segurísimo que ya no vuelve a pasar. Y la verdad es que la receta hasta ahí, porque hay mucho de trabajo personal y de búsqueda y volvemos a la experimentación. Probablemente hay cosas que funcionan para vos que para mí no, y esto en una organización también, ¿no? Estoy segura que aplicando tal metodología y tal metodología y tal metodología va a funcionar. Además, si no hubo un cambio de mindset, lo vemos mucho cuando, bueno, ahora vamos a trabajar con un marco ágil, vamos a trabajar con Scrum. Pero las personas, ¿cómo le pedimos experimentar? Pero si tienen terror a que si el experimento no da el resultado que esperan,
saben que en su experiencia, ¿no? Porque la cultura tiene que ver mucho con estas experiencias y con los mensajes que se reciben y demás, en su experiencia, alguien cuando hizo algo y más o menos no funcionó, lo corrieron, no le asignaron el proyecto, y la gente no lo va a querer hacer, por más que vos pongas y des un taller de cómo se utiliza tal marco, de cómo se aplica tal marco ágil. No va a pasar. Entonces, a veces sí esas recetas, bueno, la búsqueda de la receta que tenemos, que ya lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Dame 3 pasos y con esto seguro que cambio el mundo. Y no funciona. Muy bien, vamos a la segunda, a la siguiente pregunta y segunda también. Si te parece, ¿cómo trabajar con colaboradores reactivos negativamente para desactivarlos o reconvertir esa energía? ¡Fa! Reactivos negativamente. Espera, ¿qué interpretás vos ese como reactivos negativamente? ¿Como que no quieren un cambio? Yo creo que reaccionan negativamente ante la posibilidad del cambio, ¿no? O sea, gente que por ahí Mm, reacciona, pero su reacción no es una reacción positiva, sino que va en contra de eso que se busca. claro. Bueno, qué tema, ¿no? Porque habría que entender por dónde va el asunto y en qué organización, y creo que ahí pueden jugar un montón de factores, ¿no? Yo, Eh, yo, yo, Suena como lo de desactivarlos, no se me... Sí, dale. no, si querés, yo tiro una línea que A eh, ver, dale. yo no creo que sea una responsabilidad del líder, no sé qué pensás vos, esto de reconvertir la energía del colaborador o desactivarlo como si fuera una bomba, porque eso sería como una visión instrumental, ¿no? Esta persona está por Ujú. explotar. No, las personas no explotan, las personas nos frustramos, nos enojamos, podremos tener mayor o menor facilidad para regular las emociones. Yo creo que en todo caso lo que puede hacer el líder sí es intentar algún acercamiento y explorar qué hay detrás de esa reactividad. Muchas veces veo que los esfuerzos de cambio no son respetuosos de las personas, o sea, se trabaja bajo un modelo de imposición, y las personas muchas veces reaccionan porque sienten que... ¿Cuándo reaccionas? Cuando te tocan un valor, cuando te tocan algo que es tu realidad y que te sentís que te la altera. Entonces creo que no, para mí el trabajo sería de cercanía y de tratar de contextualizar para entenderlo, pero también es desde el respeto. Creo que cualquier intervención con personas es experimental, porque las personas somos terriblemente complejas, tiene que ser muy respetuoso y consensuado. Y sí creo que lo que me resulta interesante ahí es esto de, bueno, yo exploraría, ¿no? Y en todo caso, en función de eso, habría que ver en qué medida la persona está dispuesta o se quiere involucrar, quiere ser parte de... Claro. Me quedaba pensando en esto, adhiero a lo de explorar, también porque muchas personas, hay veces que escuchás como dijéramos las dos campanas, ¿no? Un jefe o un líder diciendo, ay, ¿por qué esta persona no quiere el cambio? O mirá cómo reacciona, o mira las contestaciones que tiene. Pero sin embargo, cuando empezás a conversar con la persona, tal vez, por ejemplo, viene de una historia en donde dice, pero acá ya 80 veces dijeron lo de que iban a cambiar, ¿sabes cuántas veces me dijeron esto? Y entonces, como una historia de promesas, de que la persona piensa de promesas no cumplidas, que pueden ser o no, o puede ser, viste, esto que pasa muchas veces, que yo lo he visto muy de cerca, de que cambian, o sea, se hace una iniciativa de cambio, entonces después cambia todo el management y vuelve, y como volvés de cero, y a veces la persona está frustrada y ya es como que está medio resignada, digamos, ¿no? Entonces, y quizás no se trabaja eso, a veces puede ser sencillamente que quizás no haya un match después de esta exploración, que quizás esa persona no es para estar en ese equipo, en ese espacio, digo, también, porque a veces hay como mucho forzar, tenés que estar acá y ser de esta forma, y sencillamente no va, y en los procesos de cambio también hay que conversar sobre esas cosas, ¿no? Que quizás hay personas que no pueden acompañar ese proceso de cambio, entonces, y eso también tiene que ver con la conciencia, acompañar a veces a la persona también a que pueda ver dónde está en ese proceso
y dónde quiere estar, o sea, qué puede dar para ese proceso y qué no, es el lugar donde puede estar o puede aportar o no. Pero me parece que hay, sí, sobre todo un algo o una conversación no directiva en este sentido. Por eso adhiero a lo de la exploración, ¿no? Porque vos tendrías que estar haciendo esto y la persona tiene un mundo adentro y muchas veces una historia que ya te digo, a veces tiene que ver con promesas que cree no cumplidas, o de cosas no dichas. Digo, en este caso la resignación tiene mucho que ver con eso. O sea, no veo un futuro, no puedo ver un futuro distinto si considero que hay cosas que no se cumplieron y que no pude hablar de esta, probablemente por alguna situación de poder, ¿no? Digo, entonces ir hacia atrás en eso y ver si la persona puede acompañar o no este proceso de cambio, conversando sobre el propósito, sobre el para qué vamos a hacer este cambio y si la persona puede sumarse y elige sumarse o no, que me parece que también es una posibilidad Totalmente. que no es puede no ser una conversación fácil, pero es elevar el nivel de conciencia en ese sentido también. Y funciona más como un pedido que como una orden, y funciona más como un proceso donde ese pedido vos lo podés satisfacer o no, y te da un montón te da todo un repertorio de acciones posibles. A veces creo que, vuelvo de nuevo con lo de estamos condenados al éxito, a veces las organizaciones en ciertos niveles se embarcan en procesos de cambio profundos, pero no son, son cambios donde tienen claro el destino unos pocos o las razones que hay detrás, que ni siquiera son compartidas abiertamente con la gente, que a las personas finalmente les genera impacto en su quehacer diario, y donde si finalmente hay una decisión mayor, porque hay que ir hacia esa dirección, y por ahí esa dirección implica que seamos 80% de los que somos ahora, no hay tampoco transparencia en conversar sobre eso, que dispararía muchas más acciones. Entonces lo que encontramos como es reactivo al cambio es, no, a la larga este cambio va a hacer que se quede sin trabajo. Vos no podés esperar que si vos no sos transparente y eso lo manejás como parte de la iniciativa, la gente lo abrace. Yo estuve en proyectos donde se había invitado a usuarios claves hace muchos años atrás, que esos usuarios clave cuando terminaba el proyecto se los iba a despedir, literalmente. O sea, era el equipo que te estaba contando cómo era el sistema anterior y que no tenían un lugar en la organización para después. Y eso se Claro. hablaba entre pasillo, y en vez de haberlo trabajado con adultez y definir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un outplacement. Estas personas, por el cambio que estamos buscando, no hay un nuevo espacio, no se las incluía, y la resistencia se transformaba en que el proyecto duraba cada vez más tiempo, porque ¿quién va a trabajar en terminar un proyecto que termina con tu trabajo? Hasta que no te Claro. conseguías otro, lo estirabas. Y esto que desde afuera era tan evidente, muchos dentro de la organización estaban ciegos. Tal vez no eran negativos por un tema de actitudinal, o sí en la actitud, pero no era un tema de personalidad. Era un tema de gestión de las expectativas y también de ser mucho más transparentes a la hora de gestionarlo. Por eso creo que tiene que haber un esfuerzo de parte de los líderes cuando nos encontramos con gente que por ahí ni siquiera es consciente, porque no tiene el registro, pero además porque no tiene la información o no accede a esa visión. Lo otro que creo es que nunca puede ser una imposición. Las cartas siempre tienen que estar abiertas. En mi experiencia, la mayoría de las transformaciones en serio y profundas generan cambios en las estructuras y generan a veces desplazamientos, a veces cambios y a veces salida de personas y ingreso de personas en las organizaciones. Y si eso no lo manejamos adecuadamente y no lo ponemos sobre la mesa, se genera esa ilusión que tienen algunos, que si yo me opongo lo suficiente, tal vez esto no funcione y todo vuelva a ser como antes, ¿no? Que es un poco trabajar sobre una ilusión de algo que claramente se opone a lo que la organización quiere. Eso lo conecto con esto del error y con lo que hablábamos antes, los grandes errores organizacionales, ¿no? Los grandes errores que cometemos en los cambios. Si te parece, Sí, vamos. me quedé pensando, perdón, en esto de la transparencia y de la no comunicación, que es un temazo justamente muy atado a la reacción de ciertas personas, porque tampoco se dice como qué implica este cambio para vos, ¿no? Es como, va a haber un gran cambio, quizás como el título, y que ni siquiera se comparte. Es como un gran radiopasillo que dice, está habiendo un gran cambio, porque de repente te enterás que cambiaron algunas personas del top management y demás, y la persona dice, ¿este cambio? ¿Y esto que para mí qué es?
O sea, empiezan un montón de preguntas, digo esto cuando te sentás a conversar con algunas personas, y es, ¿y qué va a pasar con toda mi carrera? ¿Y qué va a pasar con mi bono? Y pero yo estoy acá de tal hora a tal hora, porque después yo quiero tranquilo irme a mi casa o estoy estudiando, y ese, pero quizás nadie tiene esa conversación. Entonces, digamos, hay esta resistencia que muchas veces decimos, también creo que hay que hacer una mirada de la organización y de la parte de comunicación. Ahí, bueno, ahí dicen ni hablar de cuando las empresas se fusionan. Claro, Totalmente. O sea, la persona está tratando probablemente, y hasta quizás inconscientemente, de agarrarse a lo que tiene, a lo que conoce, porque no tiene idea qué es el resto de lo otro, y es como la persona se resiste al cambio. tal Pero, cual. ¿qué es ese cambio? Si ni siquiera le estamos contando, pero esto lo veo todo el tiempo, o sea, no le estamos contando qué tiene, y esto que vos decías, las cartas sobre la mesa. ¿Qué va a tener para vos? Y vos con esto decidís, pero sabés de qué te estoy hablando. Pues la persona decide por el radio pasillo, por lo que se está imaginando, con todos esos espacios que la organización deja en blanco y la persona se imagina un montón de cosas. Tal Entonces, bueno, cual. hace quizás lo mejor que puede en ese momento. Buenísimo. Vamos a la siguiente, Ale. Dale. Están muy buenas las preguntas, ¿eh? Nos hacen pensar. ¿Cómo afectan los programas de incentivos, objetivos por KPIs de áreas individuales, a lograr anticuerpos grupales de tolerancia al error? Eh, ¿Querés arrancar vos, que tenés ahí como que estás más con tema KPIs? sí, sí, Hago una aclaración y ya. Yo trato de hablar en general de aceptación de los errores o de lo que no funciona, más que tolerancia. Pues nosotros solemos hablar mucho de tolerancia, y la tolerancia siempre me la imagino como estoy bancando, no estoy ahí aguantando esto que estás haciendo, que es muy distinto de la aceptación. O sea, es esto lo que pasó y tratar de estar en paz con eso, porque la tolerancia tiene como una connotación bastante diferente a aceptación. Y ojalá totalmente, sí, empecemos sí. a hablar más de aceptación, digo, porque las palabras también en este sentido modelan un poco las imágenes que nos hacemos. Y tolerancia es porque, uy, viste como, estoy bancando a alguien, ¿no? Estoy bancando esto que hiciste, pero por un ratito, De, distinto de- de la aceptación. Totalmente. De hecho, el umbral de tolerancia marca el punto en el cual se gatilla una respuesta. Por lo tanto, la tolerancia es hasta que me explote la tanada, que no es Claro, que es una visión, no es una visión muy positiva. No, tal respecto cual. de KPIs, yo en los últimos tiempos soy más de explorar el concepto. Igual es complementario hablar de OKRs o Objective and Key Results. KPIs así a veces me suena a Balance Scorecard, y mi reflexión, que no sé si es la intención de quien hizo la pregunta, pero mi reflexión es, cuidado con las organizaciones excesivamente resultadistas. No está mal ser resultadista, por supuesto que mucho mejor, y está muy de la mano de la agilidad esto de tangible, medible, concreto, todo objetivos smart. Me parece que está bien esto de tener orientación al resultado, pero no es lo mismo la orientación al resultado que ser resultadista. Cuando sos resultadista y te interesa demasiado el objetivo, perdés la perspectiva del poder aprender del error. ¿Por qué? Porque detrás de ese KPI hay la promesa de un bono, de una promoción, y cuando te ponen en el foco de atención algo que para vos es tan valioso, querés obtenerlo, porque hay un valor simplemente de obtenerlo. Cuando te dicen, si vendés más de esta plata, vas a recibir un premio, a vos te importa cobrar el premio, no el aprendizaje de no alcanzarlo. Y a veces el énfasis resultadista termina siendo de que la oportunidad de aprender quede disuelta, porque más que aprender de error, lo que me interesa es alcanzar a cualquier precio el objetivo. Eso muchas veces cuando se trabaja con OKRs, lo que yo trato desde justamente hablar de que es una cultura, no es simplemente una herramienta, donde lo que se busca es transparentar y lo que se busca es no siempre alcanzarlo, sino entender que hay un diseño de experimentos y que lo que queremos es justamente identificar cuando el experimento nos sale bien y está buenísimo y lo podemos reforzar para ir en esa dirección, pero particularmente cuando no sale bien, tener la capacidad de analizar las causas y plantear otros experimentos.
Eso creo que está mucho más presente en este tipo de acercamientos que en el típico KPI, donde a vos te ponían un objetivo de venta. Y yo me acuerdo, porque trabajé muchos años en consultoría, yo trabajaba, era gerente de operaciones o incluso fui director de entrega, que el equipo comercial me traía unos negocios que eran malísimos para la entrega, pero buenísimos para la facturación. Y ni hablar si no les ponías un objetivo de margen. Te traían negocios que eran solamente buenos para él, porque cumplía su KPI, pero eran malos para la organización como un todo. Y la solución del management a ese tipo de cosas era agreguémosle más y más indicadores, y al final teníamos 30, 40 indicadores y discusiones eternas sobre la subjetividad del indicador. Ergo, todo lo que hablábamos de medirnos por objetivos ya no existía más, porque en el momento que tenés 30 objetivos y solamente sos vos el único que es capaz de decir si se cumplen o no, carece de sentido. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, que no significa que no hay que medir resultados, sino no ponerle todo el peso al cumplimiento y atarlo a bono o a desempeño, porque las personas somos muy buenas maximizando nuestro desempeño por la variable que nos miden. Sí, me quedaba pensando también, creo que habría que poner un poco de foco en cómo se generan y el diseño de estos KPIs o de los OKR también, porque muchas veces cuando se hacen, por un lado tenés esto de la evaluación, ¿no? Porque me ha pasado, bueno, tenemos que mandar cómo quedaron los KPI, y vos decís, pero espera, este equipo está en este proceso de aprendizaje, y mira todo lo que aprendió y demás. ¿Se cumplió o no se cumplió? No se cumplió, listo. Afuera. Claro, y entonces para eso, y la gente que dice, bueno, lo vuelvo a hacer como antes, que todo este proceso de aprendizaje y de cambio de mindset y demás. Vuelvo más o menos, porque la organización estaba funcionando, así que más o menos lo vuelvo a hacer como antes, y eso, por eso decía también la conciencia de estos mensajes que se van dando en la organización y de cómo se diseñan estos instrumentos, y después también cómo es este espacio de análisis, o sea, y qué tanto se valora este tipo también de cosas, cómo los equipos están aprendiendo, cómo están incrementando su capacidad, cómo están siendo más flexibles ante los cambios, ¿no? Si ese tipo de cosas no están contempladas en ningún lugar y solamente es si conseguiste tantos clientes más o menos, y la conversación va a ser lo cumpliste o no lo cumpliste, y yo creo que ahí va a estar complicado este cambio de mindset que estamos hablando. Tal cual. Por lo menos Ahí, eso ahí, es lo que observo. ahí C. Bertolicio pone, y de las evaluaciones de desempeño o informe de polivalencias, ¿qué opinan? Yo creo que algo parecido cuando esa evaluación de desempeño está tan atado. Hoy por eso la mayoría de las áreas de capital humano se están moviendo hacia basar las evaluaciones en comportamientos y que esos comportamientos estén alineados con los principios culturales de la organización, para darle como la amplitud de que cada colaborador pueda aterrizar qué implica ese comportamiento en su actividad diaria. Y es para mí mucho más interesante decir, esta persona, por ejemplo, tiene un comportamiento de buscar, hoy por hoy se habla, está medio de marketing, ¿no? La palabra learning agility, es más una herramienta de evaluación, hoy por hoy hay un assessment basado en ese concepto, pero tiene que ver con, bueno, finalmente si hay ciertas habilidades o meta habilidades que son valiosas porque nos dan más capacidad de adaptar como organización, evaluémoslo en comportamientos concretos. Me parece que es interesante como una alternativa a ser tan excesivamente resultadista. Finalmente, si vos empezás, es más el acercamiento psicológico que me gusta a mí, el cognitivo-conductual, es decir, bueno, finalmente la persona está haciendo el esfuerzo, se involucra en estos procesos, busca espacio para el aprendizaje, valoro y lo evalúo en función de esa orientación o esos comportamientos que simplemente por el alcanzar un resultado, ¿no? De nuevo creo que Sí, se confunde, y la cultura a veces del resultado nos lleva a la cultura del control. Nuevamente, si yo no soy mis resultados, ¿qué soy? Lo que veíamos al principio, ¿no? sí, creo que ese es también un gran trabajo quizás hoy con las áreas de recursos humanos. He estado eh, en algunos programas ejecutivos con personas de recursos humanos, y la reflexión tenía que ver con esto, cómo diseñamos estas herramientas, qué estamos contemplando, porque de vuelta si no estamos contemplando cómo la persona aprende, cómo la persona aprende a aprender, cuál es su desarrollo en este sentido, de flexibilidad, de poder mirar y hacerse consciente de las cosas que no funcionaron. Si da lo mismo eso,
hacer todo ese trabajo que no hacerlo, y bueno, entonces, digamos, las personas es como, la indicación es para qué voy a cambiar. Claro, Es, totalmente. como, Da igual. Soy es malo, es pero... el mensaje implícito, digamos, que recibe la persona de la Totalmente. organización. Soy malo, pero cumplo mis objetivos, ¿no? O sea, Claro, claro. si tomo riesgo que si no tomo riesgo, viste como esto, al final tomé riesgo y tomé un cierto riesgo, experimenté algo distinto y tuve una especie de castigo cual sea, o no, me quedé, hice la plancha, como solemos decir, hice lo mismo de siempre, y entonces no levanté un oleaje y estoy bien. Bueno, entonces listo, sigo igual. Tal cual. Todos esos mensajes que va recibiendo la persona de la organización son importantes captarlos y ver cómo lo podemos readecuar en una herramienta. Tenemos tiempo, se me ocurre, si querés, para desarrollar una o dos preguntas más y después podemos abrir un rato el micrófono para debatir o para charlar entre todos. Tenemos dos posibles preguntas. ¿Qué rol te dejo elegir ahora, porque las dos empataron? ¿Qué rol tendrán los nuevos gerentes de la felicidad? Chan. ¿Y qué opinás de las estructuras liberadoras y cuál sería la que más se utiliza o utilizás? Ay, a mí me gustaba más la tercera ese, pero bueno, vamos Dale, con... vamos por la tercera. Ahora, podemos hacer un mix de esas, porque, Dale, a ver, eh, vamos con este y después podemos abrir el micrófono y debatimos un poco las otras. estoy de acuerdo. Dale, sí, sí, sí. ¿Cómo, digo, porque esta también tiene que ver más con el título, cómo se adecua el liderazgo en tiempos de teletrabajo y con colaboradores que están viendo un momento difícil? Yo creo que, digamos, viene habiendo un cambio, o por lo menos hay una propuesta de cambio del liderazgo para estos tiempos que son tan cambiantes, tan inciertos, bueno, este mundo VUCA que se le ha dado en llamar y que ahora se ha vuelto exponencial. Y más allá, digo, de este tiempo, creo que es algo que ha venido para quedarse, creo que es la, la humildad y el poder, digo, parece retrillado, pero es tan difícil de observar en algunas situaciones, ¿no? Eh, un líder, un líder que pueda conectarse con las emociones de su equipo o con lo que está pasando cada uno, entendiendo que cada uno es una persona que vive una situación totalmente diferente. Creo que eso hoy es un gran hallazgo en un líder, ¿no? Que poder entender que no es porque, bueno, están todos en su casa, entonces, como que son todos, bueno, que cada uno tiene una situación diferente, que cada uno puede estar pasando por una situación distinta, con inquietudes, con esta montaña rusa emocional que pueden estar pasando. Entonces creo que un líder con una gran escucha, pero una escucha no como hablábamos antes, ¿no? Sino una escucha en serio. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿En qué puedo ayudar? Un líder facilitador, un líder que colabore en que esas personas puedan estar transitando el momento lo mejor posible, que por lo menos genere esos espacios, que no esté allá arriba, ¿no? Esto que vos decías al principio, ¿no? El líder de mármol, que está todo bien, está todo perfecto, está en el medio de la pandemia y nada le afecta. Creo que un líder humano, un liderazgo más humano es algo que necesitamos, ¿no? Como cada vez ir más hacia un liderazgo que conecte. Yo siempre digo esto, la persona que se conecta consigo es la que puede conectar con los demás. Una Totalmente. persona que sabe todo, que todo le va súper bien y que no hay nada que pueda decir que, no sé, me equivoqué, me sentí mal por esto. Ese tipo, creo, de líderes medio que van quedando en otra época, ¿no? Y, y quizás muy relacionado, bueno, esto del respeto que vos habías traído, ¿no? El respeto por las individualidades, porque creo que hoy más que nunca necesitamos un respeto al otro, entendiéndolo como que es un otro diferente. Y yo te traía esto de la humildad, que creo que es esencial, ¿no? No de esta persona como súper poderosa que no hay nada, no hay nada, no hay puntada, no hay nada que no pueda resolver. El otro día estaba en un curso y ¿sabes qué me asombró? Mirá vos, me asombró mucho escuchar a una persona, digamos, de una organización, la persona, digamos,
bueno, digamos, la persona que está a cargo de toda la organización, diciendo, yo me senté y convoqué a estas personas porque yo sinceramente no puedo resolver este problema. Este, la verdad es que siento que o sea, no puedo, o sea, necesito que conversemos, yo no tengo visibilidad de todo. Y yo es como que me quedé como, ay, no puedo creer estar escuchando a una persona, ¿no? Con tanto, si se quiere, poder, que realmente, pero lo decía como con una sinceridad, y estamos tratando de resolver un tema a la vez, entre todos, conversando es más lento, pero, ¿viste? Y a mí por lo menos, digo, que como me impactó de esto, qué bueno si pudiéramos tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Como una persona diciendo, la verdad es que esto es muy complejo y no lo puedo resolver sola, y no por eso soy menos líder, ¿no? Al contrario, estoy en este lugar y soy un líder o una líder con mucho coraje. Yo creo que ese nivel de humildad requiere mucho coraje, ¿no? Y me parece que eso, me parece que eso es súper valioso para un liderazgo en esta época. Muchos marcos le ponen distinto nombre al mismo concepto. Para mí eso tiene que ver con Management 3.0. Para mí eso en el modelo de la Loups es el liderazgo TIL. Para modelos de liderazgo, por así decirlo, servicial o liderazgo ágil, eso tiene que ver con características de líder integrativo o unitivo. Y coincido con vos. Bueno, Fred Kaufman, en parte de que este ciclo se llame Liderazgo, Agilidad y Conciencia, tiene que ver con que tanto a Gustavo como a mí nos gusta Fred Kaufman, nos gusta el concepto de liderazgo consciente, de empresa consciente, y en el libro La empresa consciente le habla de 3 actitudes conscientes, que son la integridad, o sea, ser un líder centrado en valores, y que busca un éxito más allá del éxito, que finalmente como líder puedo ser exitoso no porque tengo un BMW estacionado en mi cochera o porque vivo en un departamento más bonito del resto, sino porque al final del día consigo cosas que están y que responden a valores más profundos, más esenciales que tenemos como personas. Él también habla de responsabilidad incondicional, que tiene que ver con hacerme cargo de las cosas, ser protagonista, y el último es la humildad ontológica, ¿no? Desde el reconocernos como aprendices toda la vida. Me gusta mucho esa visión, si bien él después lo incrementó y hoy por hoy el framework le incorporó otras dimensiones. Me gustaba mucho como elementos esenciales que caracterizan a un líder que efectivamente conecta con las personas. Justo hoy antes de dar esta actividad estuve trabajando en una organización sobre comunicación efectiva y feedback, porque están en pleno proceso de evaluación de desempeño, y justamente les contaba eso. El feedback para mí es uno de los procesos, sin lugar a dudas, más importantes del líder. El liderazgo se ve en esas interacciones, y el feedback es parte de una de las interacciones más valiosas de un líder. Y hay estudios muy interesantes de cómo las personas valoran muchísimo más que el líder te diga, che, ¿cómo estás llevando adelante la pandemia? Vos como persona, ¿eh? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Cómo está tu familia? Valora muchísimo más eso que te manden la silla, que te manden la alfombrita, que te manden la compu, porque finalmente es alguien que está reconociendo que sos un ser humano y que hay cosas que vienen primero, o sea, primero está nuestra humanidad. Y creo que también la gente reacciona mucho mejor a eso. Lo otro que también pensaba para mí, que lo suelo mencionar, así que los que por ahí me siguen, disculpen porque siempre vuelvo a lo mismo, me estoy haciendo grande y repito las mismas cosas, ¿no? Pero hay un concepto, hay un poema de Cavafis que se llama Ítaca. Ítaca es la isla donde lo espera Penélope a Ulises. Ulises, toda la historia de Ulises está reflejada en la Odisea, que es la segunda parte del viaje a Troya, eso está en la Ilíada. Y lo interesante es que el poema de Cavafis dice que la isla de Ítaca no es una isla que se caracterice por tener mucha riqueza ni muchas cosas especialmente valiosas. Está Penélope igual esperándolo, está su familia, pero lo que dice que lo interesante de Ulises es todo lo que le pasa en el viaje. En el viaje está el cíclope, está la medusa, le pasa de todo, y todo eso es
rico y es interesante porque le sucedió y porque lo pudo ir resolviendo. Entonces lo que dice es, no pidas que el viaje sea corto, agradece que te pasan tantas cosas, porque no es que Ítaca es un destino y está bueno tener destinos, pero lo más valioso está en el viaje. Creo que instancias como las de la pandemia nos ponen mucho en elevar el nivel de conciencia para que el viaje sea valioso, para que haya instancias de aprendizaje, y eso requiere como líderes dedicarle mucho a la sensibilidad y al contacto con la gente. Creo que el nuevo líder no se caracteriza por hacer lindos PowerPoints, por estar todo el día con la planilla de Excel, por ver cómo cierran los márgenes. No digo que eso no lo tenga que cuidar, porque es una de las dimensiones del liderazgo, pero creo que la construcción de redes con el resto de la organización y el ayudar a co-crear propósitos para cada uno de los colaboradores de sus equipos, sin lugar a dudas también son de las dimensiones que hay que prestar atención y probablemente más valiosas en el mediano a largo plazo organizacional. Así que me quedo también con eso, y creo que mucho del liderazgo tiene que ver con reconectar con la humanidad que tenemos todos adentro, animarnos a ver que, bueno, a pesar de las rajaduras, hay algo valioso. Viste que está esta técnica japonesa de agarrar la vasija rota, claro, ¿no? Y de decir, sí, soy humano, y me parece buenísimo cuando en mi experiencia también es muy fuerte, cuando el número uno dice, yo vengo acá a escuchar y ver con el aporte de todos qué hacemos, porque yo no tengo ni idea, y creo que es mucho más generador de impulso hacia las personas y mucho más motivante que te digan, muchachos, lo que hay que hacer es ir para acá, ¿no? Sobre todo cuando la realidad es que no tenemos idea. Bien, si te parece con eso... Creo que es un desafío, ¿no? Porque vos decías los nuevos liderazgos, pero creo que hay un desafío enorme en muchas personas hoy en readecuar, porque también es un cambio de mindset, ¿no? Digo, antes hablábamos de qué está pasando un poco en las organizaciones que están en proceso de transformación. Me parece que esto se ve mucho, ¿no? Una persona que quizás era un jefe más típico y ahora pasa a ser quizás, no sé, un PO, y entonces ahora dice, y como que aparece esta concepción en algunas organizaciones y ahora sos un líder, y la persona lo único que está haciendo es micromanagement, porque cambiaron ¿no? Como que pusieron otro nombre, le dijeron ahora sos un líder, pero lo único que está haciendo es preguntándole a la gente todos los días en la reunión diaria, y a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y esto por qué no fue? Entonces es lo mismo, o sea, ¿no? Me parece que ahí el gran desafío es como el cambio de mindset real, más allá de la posición que estés teniendo o del nombre que le haya puesto la organización en ese momento. Tal cual. Bueno, Ale, de mi parte, súper agradecido por tu participación. Lo que voy a hacer ahora es resumir un poquito y sí ir cerrando la grabación y abrir para el que se quiere quedar un ratito más a conversar. Nos quedamos un ratito. ¿Alguna página que quieras mencionar donde te puedan seguir? ¿Algún programa, algo en que estés participando, por si la gente que hoy nos acompaña está interesado en saber más? Bueno, está mi página alemarcote.com, en todas las redes me encuentran como Ale Marcote, en LinkedIn escribo algunas reflexiones sobre el tema, como Alejandra Marcote, y está también un podcast en Spotify, que es Aprender del Error, bueno, después en YouTube y demás. Y no sé si hay alguna información más. No, súper agradecido de mi parte. A mí me encuentran, bueno, en LinkedIn como Ezequiel Can, en Twitter como Soy Ezequiel, y en la página de mi empresa Noument, si les interesa, tenemos algunos programas abiertos. Uno que lanzamos muy recientemente se llama Agile Fundamentals, si les interesa meterse un poco más en estos conceptos de agilidad, y Management 3.0, que también es otro programa que damos. De mi parte, súper agradecido nada, por tu participación, Ale, por todo lo que nos compartiste, que para mí estuvo buenísimo y es un placer que hayas estado hoy acá. Súper agradecido también a los participantes, muy buenas las preguntas. Siempre me gusta esto de no saber con lo que me voy a encontrar, y te agradezco también por la flexibilidad, ¿no? de esto de trabajar sin red y aceptar que podían venir preguntas que no supiéramos responder, ¿no? Sí, bueno, gracias por el espacio, a mí me encantó. Digo, me parece que este tema de liderazgo, de agilidad, de conciencia es súper convocante. Creo que tenemos un camino enorme por delante de ampliar nuestra conciencia, de ser un poco, de reflexionar también sobre nosotros mismos, ¿no? Acá hablamos de las organizaciones, pero también siempre tener esta mirada sobre cada uno de nosotros, ¿no?
cómo está aportando, con qué sentido, con qué propósito. Creo que es un momento, me parece, en el mundo clave para estar reflexionando eso y hacia dónde estamos queriendo ir y hacia dónde estamos también acompañando a las organizaciones, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando quienes estamos acompañando a las organizaciones en esto? Tal cual. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto concluimos entonces el encuentro. Ahora sí voy a cortar la grabación.